He needs his own warm soak for close los cordi. To no see something matey. La secta. Escrito por Eduardo Liñán. Al inicio de esta historia ocurre en un momento en el cual mi vida había tocado fondo. Después de una ruptura dolorosa, la pérdida de mi trabajo, sentía que estaba navegando sin rumbo fijo. Fue entonces cuando mi amiga Laura me habló de una comunidad que había encontrado. Era un grupo de apoyo con personas que al igual que yo estaban sumergidas en muchos problemas. El nombre era Grupo de Ayuda y Asistencia Oasis. Me dijo que era un lugar de paz y sanación. Justamente lo que tanto necesitaba. El primer día que fui recuerdo haberme sentido inmediatamente acogido. La sede estaba en una antigua casa en las afueras de la ciudad rodeada de árboles altos y frondosos. El ambiente era sereno, las personas ahí parecían felices y llenas de propósito. Laura me presentó Joaquín, el líder de esta comunidad. Era un hombre alto y carismático con una voz suave pero firme que inspiraba respeto y confianza. El hombre me dio la bienvenida con una cálida sonrisa y abrazo. Sentí una conexión inmediata con él, como si realmente pudiera entender el dolor y la confusión que llevaba dentro. Las primeras reuniones fueron relativamente tranquilas. Nos sentábamos en un círculo compartiendo nuestras experiencias, escuchando las palabras de sabiduría del maestro. Hablaba sobre la importancia de la comunidad, de encontrar nuestro verdadero yo y de la paz interior. Todo sonaba tan reconfortante y tan necesario para mi alma herida. Participé en mi primer ritual una semana después de unirme. Fue un evento nocturno al aire libre bajo la luz de la luna. Nos reunimos alrededor de una fogata y Joaquín dirigió una serie de cánticos y meditaciones. Aunque era un poco extraño, sentí una paz profunda que no había experimentado en bastante tiempo. Los miembros cantaban con devoción y el ambiente estaba lleno de una energía vibrante y acogedora. Con el tiempo comencé a sentirme más conectado con la comunidad. Hice amigos y empecé a participar más activamente en las actividades diarias. Me sentía parte de algo más grande, de una familia que me aceptaba y me apoyaba incondicionalmente. Los problemas del mundo exterior parecían desvanecerse cuando estaba en el grupo. Joaquín se convirtió en una figura paternal para mí. Siempre estaba disponible para escuchar, para ofrecer consejo y guía. Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma. Hablaba del Señor de todo, una entidad que nos guiaba y protegía y nos enseñaba a encontrar la luz en la oscuridad. Aunque al principio me pareció un concepto extraño, comencé a aceptarlo como parte de nuestra fe y nuestras prácticas. Conforme pasaba el tiempo, se nos llevó a varios miembros avanzados a adoctrinar un rancho a las afueras de la ciudad. Era un lugar remoto y algo escondido entre bosques y caminos. El lugar era acogedor y se podía respirar cierta paz y tranquilidad. Sentía que era el lugar perfecto para dejar todo atrás. Así comenzaba nuestra vida de trabajo y cooperación. Pues tuvimos trabajo y hospedaje en este sitio. Pero no todo era perfecto. A veces notaba cosas que me inquietaban un poco. Miradas furtivas entre los miembros. Conversaciones en susurros que cesaban cuando yo me acercaba. Sin embargo, cada vez que surgían dudas, Joaquín tenía una respuesta tranquilizadora. Siempre con una explicación que disipaba todos los temores. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sentía que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía, donde podía sanar y crecer por mí mismo. El grupo se convirtió en mi hogar y sus miembros en mi familia. No sabía entonces que detrás de esa fachada de paz y armonía se ocultaba una oscuridad profunda y aterradora. Pero en esos primeros días estaba cegada por la luz cálida del encanto inicial, incapaz de ver las sombras que acechaban en los rincones más oscuros de esa comunidad. El encanto inicial de este grupo empezó a desvanecerse lentamente, revelando un núcleo de oscuridad que no había visto antes. Todo comenzó con pequeños cambios. Los rituales que inicialmente eran tranquilos y meditativos empezaron a volverse más intensos y exigentes.
Las palabras de Joaquín se volvieron más autoritarias y su influencia sobre nosotros más asfixiante. Recuerdo que una noche en particular marcó el inicio de mi quietud. Nos encontrábamos reunidos alrededor de la fogata como de costumbre, pero esta vez Joaquín nos pidió que trajéramos objetos personales significativos. Teníamos que sacrificarlos al Señor de las Sombras. Todo un ambiente de armonía se volvió pesado mientras la noche avanzaba. Sentía una especie de inquietud creciente, pero no quería parecer débil ante los demás. Durante el ritual Joaquín comenzó a hablar en una lengua extraña y los miembros del grupo lo siguieron como hipnotizados. Luego algo cambió en el aire. La temperatura bajó bruscamente y una niebla espesa empezó a rodearnos. Fue entonces cuando vi por primera vez la figura que Joaquín llamaba el Señor de las Sombras. Era una presencia oscura que no tenía un cuerpo como tal, pero se podía notar su presencia en todas partes. Su figura parecía estar hecha de sombras vivas que se retorcían en las penumbras a donde la luz no llegaba o se consumía de tal manera. Joaquín se arrodilló ante la entidad y nos ordenó hacer lo mismo. Sentí el miedo clavándose en mi corazón mientras me arrodillaba. Era incapaz de resistir la presión de los demás y el temor a lo desconocido. Pero sobre todo lo que pudieran hacer ese grupo de personas que estaban de verdad muy influenciadas por esa cosa horrible. Créame que no podía creer que realmente estuviera ahí. La voz de Joaquín se hizo un grito proclamando la llegada del verdadero regente de nuestra comunidad. Un demonio menor, una entidad de oscuridad el cual consideraba su maestro y su guía. El Señor de las Sombras según Joaquín imponía sus propias reglas. No adorar otros dioses, no tener creencias externas y suprimir todas las emociones que corrompían el espíritu. La adoración y la devoción eran exclusivamente por la entidad. Cualquier muestra de amor y esperanza o fe en algo distinto era castigada severamente. Las semanas siguientes fueron un descenso al caos y el miedo. Los rituales se volvieron más oscuros y violentos. Los sacrificios de objetos personales dieron paso a sacrificios de animales. Las reuniones nocturnas se convirtieron en ceremonias llenas de gritos y llantos. El maestro de la secta, guiado por el Señor de las Sombras, exigía cada vez más de nosotros. Una noche durante un ritual especialmente perturbador vi algo que nunca voy a olvidar. Un hombre en un estado de trance invocó al demonio para que se manifestara. La figura oscura pareció de nuevo esta vez más presente en la realidad como una entidad física. Esta cosa era una criatura que parecía absorber la luz y el calor de su alrededor, dejando una frialdad que calaba hasta los huesos. La figura se movía entre nosotros haciendo sonidos escalofriantes que sembraban el pánico entre varias personas de la misma forma que temía. Sentía una presencia maligna, una fuerza que no era en este mundo. Joaquín se dejó poseer por la entidad y su comportamiento se volvió errático violento. Golpeó a varios miembros del grupo proclamando que debíamos purificarnos a través del dolor y el sufrimiento. El miedo nos invadió a varios de nosotros al ver la magnitud de las cosas que estaban pasando. Nadie se atrevió a desafiar a Joaquín, sus asistentes que también estaban desquiciados con la creencia o esa cosa que estaba presente en la realidad. No conocíamos sus alcances. No sabía si solamente estaba ahí haciendo acto de presencia, o tenía la capacidad de dañarnos. Pero si no nacía esa criatura, los miembros de la secta lo harían de la menor compasión. La comunidad del oasis, que una vez fue un refugio de paz, se había convertido en un lugar de terror. La violencia y el abuso eran cotidianos. Los castigos físicos y psicológicos se intensificaron, y el control que tenía Joaquín sobre nosotros se volvió total. Comencé a planear mi escape, pero miedo a ser descubierto y castigado me paralizaba. Sentía que el Señor de las Sombras observaba cada uno de mis movimientos, siempre alimentándose de mi miedo. Las noches eran interminables, llenas de pesadillas y visiones de la entidad. Un día vi algo que por fin me puso a actuar. Una de las mujeres del grupo intentó escapar, pero eventualmente fue atrapada. Fue llevada ante Joaquín y la entidad. El castigo fue brutal y todos fuimos obligados a presenciarlo.
Una pobre infeliz fue golpeada y torturada y finalmente ofrecida como sacrificio a ese demonio. La entidad pareció alimentarse de su dolor y sufrimiento. En un acto atroz que hasta el día de hoy no me puedo quitar de la mente. Fue el sacrificio horrendo que tuvo lugar en el recinto y nadie merece morir y parecer de esa manera. Todo por un intento de escape. Y supe que todos estábamos en peligro de un cruel destino. Esa noche mientras dormía en las galenas comunitarias supe que debía escapar cueste lo que cueste. La presencia maligna que gobernaba el lugar y sus representantes había creado un lugar de locura y sufrimiento. Había mostrado su verdadero rostro. Y yo no quería ser su próxima víctima. Aunque miedo seguía presente, la desesperación por sobrevivir y escapar de ese infierno era todavía más fuerte. Comencé a planear mi escape con más determinación, buscando el momento adecuado para escapar de las garras de todos esos locos. Sabía que será una carrera contra el tiempo y contra una oscuridad que nos rodeaba. Después de semanas de planificación y de soportar el creciente horror y violencia, finalmente encontré un momento para escapar. Decidí hacerlo en plena noche cuando la vigilancia era menor y la oscuridad no ofrecía algo de protección. Drone y otros dos miembros que como yo estaban aterrorizados y dispuestos a arriesgarlo todo para irse. Ramos y Carla. Ambos habían sufrido abusos atroces y convertían mi desesperación por salir de ese infierno. Nos escabullimos entre las sombras avanzando lentamente hacia el límite del bosque que rodeaba la sede. Sin embargo, nuestras esperanzas se desmoronaron rápidamente. A pocos metros de la libertad fuimos descubiertos por uno de los guardias. Antes de que pudiéramos reaccionar, fuimos capturados y llevados de vuelta a la casa, y enfrentándonos a una pesadilla todavía peor. Nos arrastró una cámara subterránea que no conocía hasta ese momento. El olor era insoportable como una mezcla de moho, descomposición y algo más oscuro que no podía identificar. Al entrar me quedé paralizado del horror. Las paredes estaban cubiertas de sangre y despojos. Había restos humanos esparcidos por el suelo. Algunas personas estaban aprisionadas en jaulas improvisadas. Se encontraban como letargo, como si hubieran perdido las ganas de vivir. Fuimos forzados a arrodillarnos frente a un trono oscuro y macabro. Ahí Joaquín esperaba con una expresión sádica en el rostro. El señor de la sombra se hizo presente. Una entidad que emanaba una aura de pura maldad. Una sombra que parecía deleitarse con nuestro miedo. Joaquín comenzó a recitar un cántico en esa lengua extraña, y todo lo que había dentro se volvió un caos y crimen. Ramos y Carla fueron los primeros en ser sacrificados. Sus gritos me dejaron sin esperanza porque sería el próximo. Vi como la entidad se alimentaba del dolor en un rincón, haciéndose más fuerte y presente en la realidad. Pues parecía que ese cuerpo hecho de sombras hacía de carne. Sabía que mi turno llegaría pronto. Sentía que el final estaba cerca y la desesperación me embargaba. Pero justamente cuando Joaquín levantó el cuchillo para terminar conmigo, hubo una gran escandalera que alertó a todos en el recinto. Una explosión repentina hizo todos tirarse en el suelo, medio de gritos y el sonido de botas militares. Soldados interrumpieron en la sala armados y decididos. Habían recibido denuncias sobre las prácticas y muertes que ocurrían en el grupo. Y finalmente una redada había sido organizada para desmantelar al grupo. Fue prácticamente un milagro para mí y no cabía en agradecimiento lo que estaba ocurriendo. El enfrentamiento fue brutal. Los soldados dispararon contra los miembros de la secta y Joaquín, poseído por el Señor de las Sombras, luchó con una fuerza sobrehumana. La entidad, tal vez amenazada, se volvió más agresiva. Pero no podía resistir la fuerza de las balas y la determinación de los soldados. Al fin y al cabo, Joaquín solamente era un hombre más. En medio del caos fui liberado junto con los otros prisioneros. Los soldados nos sacaron de la cámara y al llegar a la superficie sentí el aire fresco por primera vez. Algo que parecían años de tormento. Por extraño que parezca, solamente habían pasado unos meses en aquel lugar. Pero me parecieron años. No teníamos sentido del tiempo y el espacio.
La casa fue rodeada y finalmente destruida. Joaquín fue muerto batido por las balas. Pero las secuelas de esa noche permanecerían conmigo para siempre. Las autoridades nos brindaron atención médica y psicológica. Pero el trauma de lo vivido era profundo. Las investigaciones revelaron que la secta había estado operando durante años, reclutando personas vulnerables y sometiéndolas a atrocidades. Las denuncias que llevaron a la verdad habían sido hechas por familiares preocupados, así como antiguos miembros que habían logrado escapar. Actualmente vivo bajo la constante vigilancia de mi mente, siempre alerta, siempre temeroso de que algo similar pueda volver a sucederme. La libertad vino con un alto costo, pero sobrevivir me dio una segunda oportunidad para reconstruir mi vida. Aunque las sombras de aquel lugar siempre van a acechar en los rincones más oscuros de mi memoria. Es más no slate mo plus no. Not so was mo, please neat.